Eso es curioso porque yo no he escuchado en la Biblia, bueno, por lo menos yo no he leído en la Biblia, ¿no? Que el viudo. No, bueno, la viuda. No, pero exacto, pero la pregunta es por qué, o sea, un tipo en la Biblia no puede quedar viudo, pues. Hola, yo no soy Esteban Mago. Y yo no soy Indy Viloria. Pero esto es Web Church. Segundo episodio. Queremos darte las gracias por haber escuchado nuestro podcast. Gracias. Estamos muy contentos. Y gracias a ustedes y obviamente todas las preguntas, inquietudes que no solamente hicieron por YouTube, sé que son penosos, pero hubo comentarios que estuvieron allí en lo íntimo que queremos leerlos. Súper hermoso, comienza tú. Es que sí, nosotros tenemos. Mira, aquí están. Vamos a leer varios de los comentarios que ustedes hicieron, que me parecieron súper geniales. O sea, yo estaba ahí en el chat en vivo y yo, ay, qué bello, mira cómo escriben. Entonces, vamos a leer algunos de los que comentaron la semana pasada. Bueno, hace 15 días, porque la semana pasada. Claro, hace 15 días. El número 1. Me gustó muchísimo el tema y la naturalidad con la que lo abordaron. Excelente. ¿Quién lo dijo eso? Estefanía. Estefanía. No, la Estefanía que no. Milagros Álvarez nos dice, excelente. Tenemos por aquí Rafael 240. Saludos, muy buena iniciativa. Tenemos al pana Víctor Brito. Víctor Brito también nos escribe. Dice, hay momentos que uno como cristiano nos molestan. A uno como cristiano nos molestan porque somos evangélicos y se meten con uno. Es allí cuando hay que resistir toda esa embestida contra uno a sí mismo. Vamos a resistir, claro que sí, cómo no. Por supuesto, claro que sí. Mauri nos dice, excelente, me encantó, Dios los bendiga y los guíe en cada episodio. Abrazos. Abrazos, Mauri. Vamos a ver quién más nos coloca por aquí. Mira, esto es un amigo que... Me pasa que te mandó un testamento. Yo lo leo porque... Dale. Gabriel nos pone... Bro, pasa la selfie. No, se lo olvidó, pasa que se me la escribió por internet, perdón. Dice, bueno, bro, me gusta mucho el tema porque está derribando algunos mitos y pensamientos erróneos en las personas del mundo, que el mundo tiene, pero también las personas dentro de la iglesia. Algo que me gustó mucho fue cuando dijiste que uno como cristiano siempre hace que las cosas estén excelentes. Si quieres escuchar eso, tienes que irte al episodio número 1, no te lo pierdas. Y sigue diciendo, uno dentro de la iglesia debe tener un rol activo, no para criticar, sino más bien para mejorar e ir caminando en pro a la excelencia. Hablaron de temas importantes y algunos controversiales, pero creo que son muy importantes hablarlos y demostrar esos pensamientos erróneos y estructuras viejas que por mucho tiempo se han escuchado. Un placer, Gabriel. Gracias. De parte de Harrison Rojas también nos dejó un hermoso comentario. Decía que era muy natural, que fue muy sabio la manera en que se abordó el tema, porque sí, son temas, uno lo llama controversial, pero son temas que realmente están sucediendo. Y uno de esos es lo que queremos abordar el día de hoy. Bueno. Esa pausa. No, es que estaba viendo así un mensaje que me llegó y ¿qué? Ay, perdón. No, bueno, fíjate que en estos días escuché una frase. Eso me resonó y yo te la compartí. Y yo dije, tenemos que hablar de esto en el podcast porque, de hecho, la persona me estaba comentando que estaba esperando terminar como ciertas clases que estaba haciendo para entonces ir y evangelizar, porque entonces como que ya estaba como capacitado para llevar el evangelio o para compartir de Jesús para otros. Y yo decía, wow, ¿está esperando o está como que... porque de paso cuando lo fue a hacer, como que no le dieron el permiso, como que yo quiero hacerlo, pero no le dieron el permiso para hacerlo. Entonces yo digo, wow, estás esperando o pidiendo un permiso para hacer lo que ya Dios dice en su palabra que debemos hacer. Entonces yo decía, qué error tan fatal. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar el permiso de alguien para ir a hacer lo que ya Dios nos mandó a hacer. Que en este caso, ¿qué es lo que fue lo que nos mandó a hacer Dios? Dios nos mandó a ir y llevar el evangelio, a amar a nuestro prójimo, a tantas cosas que dice su palabra que... Entonces... Pregunto, Indy, ¿por qué tú crees que surgen este tipo de cosas dentro de iglesias, de congregaciones? Tienes que capacitarte para poder entonces hacer esto. Tienes que pasar por ciertas cosas para entonces hacer aquello que ya Dios te ha mandado a hacer. ¿Por qué tú crees que nace eso, Indy?
gracias a esta entrevista. Nada, mentira. Y Básicamente, cuando nosotros estamos bajo autoridades, eso mismo pasa en nuestras casas. Si hay cosas que tenemos que pedirle permiso a nuestros papás y es normal pedir este tipo de permisos. Ahora bien, cuando nosotros pertenecemos a una congregación y dentro de la iglesia hay autoridades en las que nosotros tenemos que sujetarnos, a veces se tergiversa mucho el tema de la autoridad y es porque pretendemos pedirle permiso hasta para ir al baño o para ir a respirar. Estoy exagerando un poquito, pero en realidad es que hay que saber de qué manera y para qué yo voy a solicitar estos permisos. Cuando tú me hablas de que la chica estaba haciendo series de estudios o requisitos para evangelizar, que está muy bueno ese tipo de capacitaciones, igualmente las escuelas bíblicas de misiones, al hacer esto es porque la persona tiene la intención de capacitarse para hacer un mejor servicio a Dios. correcto. Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes que hay cosas que Dios no te está mandando a que pidas permiso o a que sigas unas directrices de protocolo, y esto lo llevamos a nuestros trabajos o en nuestra vida cotidiana, o vamos, qué sé yo, en el metro, en la camioneta, y hay una persona que necesita una palabra de aliento. Yo no voy a llamar a mi líder o voy a llamar a mi pastor para preguntarles, mira, ¿será que yo puedo dar una palabra? ¿Será que yo puedo llevar unas bolsas de comida a tal lugar? Solicitar este tipo de permiso, creo que parte de la intencionalidad que hay en tu corazón. Claro. Entonces yo lo veo por allí en ese sentido de que nosotros, bueno, hay cosas que Dios nos mandó a hacer y están específicas en la Biblia, y que si nosotros tenemos que esperar a pedir permiso, creo que estamos siendo no solo mal guiados, sino que es una falta de lectura de la palabra, porque ya tú sabes lo que Dios te mandó a hacer. Oye, eso es una exhortación, pero no es una exhortación, realmente Sonó regaño. sonó regaño. Oh, de repente Dios en su palabra, cuando hablamos por ejemplo del perdón, nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. Imagínate eso. Y a veces nos hacen lo más mínimo y nosotros no lo hacemos, o sea, no somos capaces de perdonar. Nos manda también a dar la otra mejilla. Claro. Nos manda también a que nosotros seamos buenos administradores, no solamente en el reino, sino también en nuestras propias finanzas. Comenzando que no debemos deberle nada a nadie. Ahí hay una iniciativa de un pastor que él sabe que va a trabajar en un sitio y paga todo el año del sitio donde va a trabajar, o paga los 2 años, los 5 años, porque ya se está proyectando a qué va a hacer eso. Está invirtiendo en el reino. Es intencional. Intencional y en lo que Dios ya le mandó a hacer. ¿Qué otra cosa nos manda Dios a hacer en su palabra? Ayudar al viudo, al menesteroso, a la viuda. Sí, bueno, pero puede que la viuda también. Bueno, no, la palabra. Eso es curioso porque yo no he escuchado en la Biblia, bueno, por lo menos yo no he leído en la Biblia, ¿no? Que el viudo. No, bueno, la viuda. No, pero exacto, pero la pregunta es porque, o sea, un tipo en la Biblia no puede quedar viudo, pues. Bueno, por lo menos Jacob, no, lo que pasa es que Jacob, bueno, no, ¿cómo sería ahí? Porque Jacob no quedó viudo como tal, porque Jacob... Medio viudo. Casi viudo. Claro, porque se muere Raquel, pero le quedaba Lea, le quedaba la sierva, le quedaba el otra, le quedaba... Oye, pero le quedó el dolor como que si hubiese... Pero no dicen el viudo Jacob, no lo dicen. No. No, es que ya va, si usted ha visto o ha leído algún versículo en el que la dice que un tipo quedó viudo, nos los hace llegar en los comentarios, por favor, sí. Porque ahorita que estás diciendo eso, sí, ahorita que estás diciendo eso, ajá, ¿qué versículo dice que un hombre quedó viudo? Bueno, pero el llamado en estos tiempos es que hay gente que está quedando viudo. Y que hombres que están quedando viudos. Y nosotros igual tenemos que ayudar, o sea, no es porque sea hombre, ay, que inofensivo, no, pobrecito, pero hay que ir a ayudarlos también. Ayudemos a los viudos. Hashtag, ayudemos a los viudos. Vamos a crear una fundación especial para los... Oye, está hablando de un tema serio aquí profundo, es que eso no existen los viudos, o sea, no existe una fundación para viudos. Tampoco existe, o sea, actualmente tampoco existe una fundación para viudas, pero por lo menos antes existía la intención de vamos a ayudar a las viudas, porque la Biblia lo dice, Santiago lo dice. La verdadera religión es ayudar a los pobres y las viudas, chévere. ¿Y los viudos? Bueno, porque se ve la mujer como más inofensiva, ¿no? El viudo puede resolver. El viudo resuelve.
Claro, lo que pasa es que en ese tiempo, exactamente, la vida en las ese mujeres tiempo eran era como muy, más- muy... Eso es que cuando está la viuda, Ujú. que ella solo, que era lo que tenía, aceite Aceite y harina. y harina. Y ella lo da, ¿sabes? Y es una cuestión de que luego se es multiplicado porque ayudó al profeta, o sea, era lo único que tenía. Entonces en este tiempo era como que normal que una viuda se le ayudara. Al huérfano también, dice la palabra, que ayudemos a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso. Entonces estas son cosas que Dios nos está mandando a hacer y que no necesariamente tenemos que pedir el permiso. Exactamente. No, y saber que, o sea, también esto parte de este tipo de personas que siempre quieren como tener el control. Porque, ¿por qué suceden este tipo de cosas de que si nos pasa por por esta serie de clases, entonces no puedes parar? Porque esta serie de clases lo que hacen es ayudarte a que como que se controle. Yo lo veo así. Según estudios que han hecho de la mentalidad y la cosa, un hábito se forma en 21 días. Entonces, imagínate tú que una persona dure un año estudiando y esperando a que alguien le diga qué hacer. Estamos hablando de 365 días, que está todos los días, o sea, hábitos de hábitos, de hábitos, de hábitos. Entonces, cuando la persona por fin termina, dice como que, ok, vamos a suponerlo así, tengo el título universitario, pero no sé qué tengo que hacer, porque ya sé lo que debo hacer, pero no sé cómo lo debo hacer. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Que alguien me diga cómo lo tengo que hacer. Entonces, eso parece como que, ay, no, chévere, me estoy capacitando, pero si la capacitación, en lugar de convertirse en algo que te sume, se convierte en un requisito para poder hacer lo que Dios te mandó a hacer, ahí es donde se cae en la falla, porque entonces siempre va a haber como que necesito algo para poder servirle a Dios. Y eso se traslada después a las diferentes áreas de tu vida, porque entonces vas a decir, como no tengo real, me falta real para servirle a Dios. Como no tengo tiempo, me falta tiempo para servirle a Dios. Como no tengo ánimo, cuando tenga el ánimo y la motivación es cuando le voy a servir a Dios. Entonces cuando vienes a ver, nunca haces lo que Dios te mandó a hacer, porque se te creó el hábito desde un inicio. Entonces hay algo que se llama el liderazgo descentralizado. ¿Qué es el liderazgo descentralizado? Un liderazgo que no te va a agarrar y te va a decir, tienes que hacer lo que yo te diga, sino que te va a decir, quiero este resultado, tú verás cómo lo haces. Eso ayuda a que la misma persona sea creativa. ¿Por qué? Porque fíjate qué diferente sería que una persona diga, ok, o lo que yo quiero que tú hagas, bien sea que te han discipulado, que sea parte de la iglesia, lo que yo quiero que tú hagas es que estudies para que prediques mejor. Decir, yo quiero que almas sean salvadas. Yo quiero que muchos jóvenes lleguen a los pies de Cristo. Esa es la meta. Y que a veces hay, disculpa que te interrumpa, hay herramientas que tú como Esteban Mago tienes que adquiriste sin haberte formado. O sea, solamente vino la formación y la capacitación en Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo de las personas que se forman, pero a veces las limitaciones no las colocamos nosotros. Cuando decías de que estamos condicionados quizás emocionalmente para hacer algo, para un servicio a Dios, Dios nos manda también en su palabra a que le adoremos en espíritu y en verdad. Y esta adoración, o a veces lo que Dios nos ha mandado a hacer, es que ante las dificultades nosotros podamos adorarle. Es como que estás en una relación y como no estás bien con esa persona, entonces todo lo demás deja de funcionar. No puede ser así. Esto mismo pasa con lo que Dios te ha mandado a hacer. Nuestra adoración no puede condicionarse con nuestro estado anímico. Jamás. Es decir, adoramos, somos felices, pero el gozo, siempre me gusta mencionar el gozo porque el gozo es aquello que sientes una satisfacción de parte de Dios, un contentamiento que va mucho más allá de mi condición anímica, emocional y sentimental. De esta manera nosotros podemos tener un evangelio auténtico y saludable. Correcto. ¿Por qué? Porque no voy a hacer las cosas por temor, por cobardía o porque estoy deprimido. Yo sufro constantemente de ansiedad y antes me deprimía muchísimo, muchísimo. Y en el evangelio pude comprender lo que es adorar en espíritu y en verdad. Claro, porque la adoras básicamente con todo tu sentido, pero fíjate que hay algo interesante y curioso que sucede. Y es que
ok, tú estás sirviendo, ¿verdad? Y sirves constantemente, pero vienen y de un momento a otro, oye, como que pierdes el ánimo, pierdes el entusiasmo, porque nosotros somos seres emocionales. Todos los seres humanos somos seres emocionales. Nosotros nos llevamos mucho por las emociones. Pero ¿qué hace el enemigo? Viene el diablo cochino, inmundo, desgraciado, y te empieza a meter en la mente de que qué fastidio, de que esto, que lo otro, pero como que te imposibilita para hacer lo que en este caso te manda a hacer. ¿Y qué sucede? Claro, no es como que, porque eso no viene de Dios. El desánimo no viene de Dios, la depresión no viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Está queriéndote sembrar la idea de que te da flojera, de que no tienes el ánimo suficiente, pero todo eso es con el objetivo de quitarte el servicio. ¿Ves? Entonces, muchas de estas clases, muchas veces llegan para quitarte el servicio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. De hecho, yo lo estudié esta semana. La letra mata. Entonces hay muchas personas que quieren estudiar y quiero aprender, pero nunca lo lleva a cabo. Entonces él se convierte en lo que yo llamo los obesos espirituales, porque les gusta estar tragar, y cuando vienes a ver, saben mucho. Entonces, y fíjate que esto es Y delicado. sabes mucho, pero no para cuestionar, porque algo que queremos rescatar nosotros en este podcast es que no cuestionamos quizás las doctrinas o los dogmas o los acuerdos o la forma en que se maneje cada iglesia, pero sí queremos rescatar es cómo nosotros debemos servir a Dios según lo que dice la Biblia. Así es. Y cuando tú mencionabas al diablo cochino, que el Señor lo reprenda, tú decías algo como que sí, él a veces te va a llenar de desánimo, de que lo que estás haciendo no está bien. Y algo que leía muy interesante, que pensé que lo había dicho un pastor y no, fue un libro que estaba leyendo. Fue un libro que estaba leyendo y decía que él te va a acelerar tanto, pero tanto, y te va a llenar de actividades, agobiándote, que tú vas a decir, oye, realmente no le estoy sirviendo a Dios. Exacto. Es que, y ahí es donde nace una frase que yo la dije hace tiempo. No puedes poner de excusa servirle a Dios para servirle a Dios. Ajá, Porque exacto. entonces le sirves a Dios. No, yo estoy haciendo, y yo voy para la iglesia, y yo hago esto, y yo limpio el piso, y yo hago esto. Ay, pero ¿y por qué no predicaste en este momento? Ay, es que estaba muy cansado porque venía de limpiar todo el día en la iglesia. O a recibir, o a sentarte a recibir, porque Ay, ¿por qué no también viniste el domingo? Ay, es que ayer después que fui a predicar quedé súper cansado. una de las cosas que también se nos manda es alimentarnos de la palabra. Ujú. Y alimentarnos es saber con humildad sentarnos y escuchar el mensaje de parte de Dios a Claro. través de nuestros pastores, a través de los líderes, a través de los evangelistas, los predicadores, las personas que son usadas para ministrarnos la palabra. Ujú. Entonces esto también se nos manda y es importante que recibamos este alimento. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, dejamos de servir a Dios para servirle a Dios. Entonces estoy en todas las actividades y no hay un momento de descanso y de yo decir, oye, realmente estoy recibiendo y estoy sirviendo a Dios, porque el servicio Total. también es estar sentados. Claro, es que el servicio es tanto de dar como recibir, porque fíjate que a la iglesia realmente ¿a qué vamos? A recibir. En la iglesia lo que vamos es a recibir. En el único, yo lo veo así, el momento, digamos, cuando uno va para la iglesia, para la congregación, en el que uno le está dando algo a Dios es en la adoración. Porque de resto tú recibes palabra, Eso. recibes instrucción, recibes guía, recibes liberación. Pero ¿en qué momento damos? En un momento de adoración. Por eso es que mucha gente dice que la adoración no es solamente cantar, la adoración es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es un estilo de darle a Dios todo este tipo de cosas. Entonces, rescatando lo que estábamos conversando acerca de no tengo que pedirle permiso a Dios. Ah, Dios, tengo que pedirle permiso a que no tengo que pedirle, oye, vale, pero Ok, yo te voy a ayudar. No tengo que pedir permiso para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. entonces no tenemos que pedirle permiso a alguien para hacer lo que Dios ya nos mandó a hacer, pero eso no quiere decir que le vamos a pasar por encima a la gente por rebeldía, que le vamos a pasar encima a nuestras autoridades por rebeldía. No es así Dios tampoco. me mandó a evangelizar. Sí. ¡Permiso! Dios me mandó, explícame esto. No, Dios me dijo que era ella, que ella iba a ser mi sierva. Pero ¿y por qué pone la voz así? Oye, porque por lo general pasa así. Ok. Entonces, o sea, no es pasarle por encima a las autoridades, pero sí es saber que sí, es que es impresionante. No sé si tú has visto la película de En busca de la felicidad de Will Smith con el hijo, ¿verdad?
que están jugando básquet, que casi al inicio de la película que están jugando básquet, y en eso viene y le dice, no, que no puedes, no quiero que te dediques tanto tiempo a jugar básquet porque yo quiero que te dediques, que estudies y tal. Y el niño ay, qué fastidio, como que Se desanima. sí, se desanima. Entonces le dice, mira, no dejes que nadie, ni yo, te diga que no puedes hacer algo. Y lo mismo sucede a veces hasta las mismas personas que están por encima, no las vamos a llamar autoridades espirituales, pero sí que están por encima a nivel de Porque las autoridades son responsabilidad. permitidas por Dios. Exactamente. Es algo importante también que hay que rescatar. Exactamente. Incluso hasta ellos te dicen, no hagas eso. Y muchas personas, y esto tienen que saberlo, muchas personas lo hacen por cuidarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo menos hay familiares que te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, pero es por cuidarte. Pero realmente Dios fue el que te está mandando a hacer eso. Pero tú tampoco puedes determinar cuál es el tiempo de Dios, porque tú no eres omnisciente ni eres omnipotente para saberlo todo y poderlo todo. Decir a una persona, no, es que no puedes ir a hacer esto porque no es el tiempo. ¿Cómo sabes tú que no es el tiempo? Oriéntalo, asesóralo, guíalo, porque si realmente la persona no está madura, por así decirlo, espiritualmente, para ir a hacer ese trabajo, oye, prepáralo. Claro. Prepáralo y allí yo sí puedo decir, ok, está bien, está recibiendo un proceso de formación, porque vuelvo y rescato, la formación es importante y si Dios te está mandando a hacer, Dios te va a capacitar. Sí, no, y mira esto. O sea, Lo miro. Míralo. Jesús, dice la Biblia, que sintió compasión de la multitud porque los vio como ovejas sin pastor. Eso lo dice, si no me equivoco, creo que es Lucas 9 o Juan 9. No, Mateo 9. Si no me equivoco. De todas maneras, producción lo coloca allí. Yo soy producción, pero lo colocas ahí. Está. Dice que vio las multitudes y lo vio como ovejas que no tenían pastor. Así que sintió compasión. Inmediatamente, un versículo después, ¿qué hace? Agarra, reúne a los discípulos y los manda. Es decir, en ningún momento capacitó a los discípulos. En ningún momento les dijo, bueno muchachos, ustedes tienen que saber todo esto que yo sé para entonces ir a hacer. No, les dijo, mira, ustedes mismos vayan, yo les doy la autoridad para que ustedes, no dijo, vayan y oren, no dijo, vayan y esperen, no dijo, vayan y liberen, vayan y sanen, vayan y toquen a los enfermos para que sean sanados, resuciten muertos. Y ellos inmediatamente lo hicieron. Pregunto, entre todo ese poco gente no estaba Judas el que lo... Porque fíjate que candela. Perdóname que me quito lo de decir. Es algo importante. Me serié. Ajá, fíjate. Jesús ve las multitudes como ovejas sin pastor. Luego, en el versículo siguiente, los nombra discípulos, no apóstoles, los nombra discípulos. O sea, vio una necesidad. Exactamente. Vio lo que tenía en la mano y lo utilizó para hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Ve? Entonces, nosotros estamos esperando graduarnos del curso para entonces saber qué es lo que tengo que decir para evangelizar, y no es así. Si ustedes quieren evangelizar, hablen de la experiencia que ustedes han tenido con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, vayan y apréndanse los versículos bíblicos para que cuando les toque predicar, entonces sean los versículos bíblicos los que ustedes prediquen, y eso va a ser lo que va a hacer que las personas se conviertan. No, vayan y hagan discípulos, pero hablen del amor de Cristo. Correcto. Habla de tu experiencia con Dios. Tú no tienes que, no, es que yo no me sé tanto la Biblia, por eso es que yo no predico. No, pero es que nadie te dijo que tú tenías que saberte la Biblia. Te dijo, medita en la palabra de día y de noche. Pero no dijo, apréndete la caleta para predicarlo. Y mira lo que hacía Jesucristo. Jesucristo decía que nadie tiene honra en su propia tierra. Pero el contexto en el que él lo decía era quién o cómo daban testimonio de él. Y él decía, Dios Padre da testimonio de mí, mis hechos dan testimonio de mí y la palabra da testimonio de mí. Cuando tú vas a hacer algo en nombre de Dios, la acción da testimonio de que realmente es Dios que lo está haciendo. Es el mismo hecho. Tú no sabes qué cantidad o cuánto tiempo yo oro. Eso Exacto. se ve manifestado en mi trabajo, en mis acciones. Y otra de las cosas que nos manda a hacer Dios, me quedé enganchada con el tema de la formación, porque lo mismo que hace Jesucristo, él no les dice tienes que hacer esto, prepararte para mandar a evangelizar. Lo mismo pasó con Pablo, aunque Pablo ya era entendido, porque
se formó con uno de los eruditos de la palabra. Pero conocer a Jesús Pero lo hizo conocer caminar a en algo David. nuevo. Exactamente. Correcto. Conocí algo totalmente diferente. Dios, cuando se topa con Jesús es cuando empieza a conocer algo nuevo. Y es candela porque es como si él empezara de cero. Y él no es enviado, algo que a mí me dejó como que ya va. Él no es enviado al concilio de Jerusalén, o sea, como que a formarse y a estar con los otros discípulos, a ver cómo hacen ellos el trabajo, ¿no? Él se fue por un viaje misionero totalmente distinto al trabajo que ya estaba haciendo los discípulos de Jesús. Y una de las cosas que deja Jesucristo y que manda a hacer, por tanto, ir a las naciones y hacer discípulos, o por tanto hacer discípulos a las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden mi palabra. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No habla de una serie de requisitos o de experiencias particulares en las que tú tengas que vivir, y mucho menos habla de las multitudes. Lo que tenía Jesucristo era que como las obras y Dios y la palabra daba testimonio de él, era fácil seguirlo. Aunque fue perseguido, era fácil seguirlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las multitudes van a ser la consecuencia de una buena enseñanza y de un buen discipulado. De un buen discipulado. Claro, porque ¿qué fue lo que trajo las multitudes luego de que Jesús se va? El discipulado que él hizo. Porque bueno, en este caso habían quedado 11 discípulos porque el otro se volvió loco y se terminó matando. Pero con esos 11 discípulos, pero hay un 12º discípulo que es el que Jesús entrena directamente, que es Pablo. Pero lo entrena directamente en el espíritu, pues, porque ya Jesús se había muerto. Pero luego ocupan el lugar de Judas. Sí, claro, Bueno. no me acuerdo cómo se llama el que ocupa el lugar de Judas. No era... Santiago no era, no. No. Yo sé que hay uno que sé exactamente que ocupó el lugar de Judas. Pero Pablo tuvo una experiencia totalmente diferente. Y fíjate que, rescatando lo que tú comentaste, para ir cerrando, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. No dice id y haced discípulos en tu sector, no id y haced discípulos en tu territorio, no dice id y haced discípulos en tu ciudad, dice a las naciones. Es decir, sí hay que hacerlo en tu zona, sí hay que hacerlo en tu ciudad, pero también saber que Dios nos manda a todo el mundo, o sea, a donde vayamos, id y haced discípulos, ¿sí? Entonces, quisiera aquí comenzar con el espacio publicitario. Comienzo del espacio publicitario. ¡Publicidad! Si quieres ser parte de pero no te rías, vale, que me da risa, ok. Si quieres ser parte de la comunidad online de Web Church, puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram, ¿verdad? Si no tienes Telegram, tienes que descargar Telegram, obviamente, o sea, pero en la descripción te vamos a dejar el link de registro o de ingreso para que puedas suscribirte a la comunidad de Telegram. Igualmente, suscríbete en el canal de YouTube, activa la campanita para que todas las cosas que vamos a ir subiendo las vamos a hacer llegar, porque vamos a lanzar también ciertos previews, anticipaciones a lo que va a ser el episodio como tal. Pero si quieres suscribirte, ahí vamos a estar mandando información más exclusiva, más personalizada, y como vamos a estar moviéndonos también porque el próximo episodio lo vamos a hacer en otro lugar, también también te puedes enterar de todo lo que va a pasar. Así que bueno, eso era la información ya. Yo creo que ya, ¿verdad? Fin del espacio publicitario. Queremos invitarte también a que continúes, que puedas ser multiplicador de esta información, que no solamente aprendamos con esto, que si hay cosas que dejamos entrever, por ejemplo, no estoy segura, creo que era Jacobo, el que sustituye. Hay que buscarlo. Es que ahí tienes la Biblia. Es verdad, voy a usar la Biblia. Ana, préstame el teléfono. Queremos entonces que seas parte de esto, que investigues más, que escudriñes más la palabra y que no pidas permiso para lo que Dios... ¿O pide permiso? No pidas permiso para lo que Dios te ha mandado a hacer. O no esperes el permiso. O no esperes el permiso. Realmente Dios te está mandando a que hables de su amor y que seas multiplicador para un verdadero evangelio. Un evangelio sano, saludable, en donde no abarcamos multitudes, sino person to person. Eso era lo que hacía Jesús. Esteban tiene una fuerte alergia. Vamos a orar por él. Duro. Miércoles, estoy así que... Pero bueno, no importa, antialérgico. Gracias a todos ustedes y recuerden, yo no soy Esteban Mago. Y yo no soy Indy Viloria. Pero esto es
Webchurch. Recuerda suscribirte a nuestra cuenta de Instagram como @webchurch. Seguir la cuenta de Instagram. Pero ve cómo me interrumpe. Pero hay que seguir la cuenta de Instagram. ¿Cómo no se puede suscribir a la cuenta de Instagram? Bueno, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Exactamente. Y síguenos en nuestra cuenta de Instagram que me Yeah. estaba saliendo súper bien, @webchurchp. Gracias por todo. Esto fue nuestro segundo episodio. Bye. El besito.